Aleluya. Oremos, hermanos. Amén. Santo Padre, damos gracias por tus bendiciones en este momento, Señor, por todo, Señor, lo que nos permite. Señor, estamos aquí en este lugar para aprender, para recibir de tu palabra, para que nosotros podamos experimentar un cambio, para que tú, Señor, reinas en nuestras vidas y que nosotros nos glorificamos tu nombre siempre. Eso es lo que queremos, Señor. Señor, estamos delante de tu presencia. No merecemos estar por aquí, pero tú nos has invitado. Tú nos has invitado a entrar en tu presencia y que nosotros podemos, Señor, gozarnos de esa bendición que hay en tu presencia, la libertad, la vida, bendiciones que hay, Señor, por nosotros y en nosotros. Gracias, mi Rey, por todo. Señor, en este momento pedimos tus favores, Señor, sobre los que necesitan, Señor, la restauración de salud, Señor, de la fuerza, sea del ánimo, Señor. Que haya, Señor, un espíritu de restauración, Padre Santo. Que tú, Señor, restaure a tu pueblo, Señor, y que nosotros podemos sentir esa fortaleza en nuestros espíritus, nuestras almas, para que, Señor, no podemos decir delante de tu presencia que aquí estoy, Señor, en un instrumento en tus manos para la justicia y para la gloria tuya, Señor. Gracias, mi Rey. Bendice, hermano Walter, bendice, hermano Stanley, Señor, todos los ministerios que tienen en esos lugares, Señor. Algunos, Señor, peligrosos. Padre Santo, pedimos por los pastores allá en la India donde ministra, hermano Stanley, que haya, Señor, una protección divina sobre sus vidas. Y que hay, Señor, una gracia y una misericordia, Señor, sobre sus vidas, que pueden resistir y pueden estar enfrentando cada día, Señor, ese peligro, Señor, que corren en ese lugar tan oscuro, Señor. Señor, bendice los hermanitos, Señor, que tenemos en lugares que están perseguidos, Señor, tal vez encarcelados en la China, en diferentes lugares de este mundo, Señor. Sabemos que hay mucho sufrimiento. Pedimos, Señor, que el favor de Dios sea sobre sus vidas. No conocemos, Señor, dónde y quién y en qué situación, pero tú lo conoces, Señor. Y tu palabra nos dice que hay que orar por ellos, Señor. Entonces pedimos, Señor, sus favores. Que nos recordamos, Señor, los que están en cadenas para tu gloria, Señor. Y que sea, Señor, fortalecidos y pueden estar, Señor, llenos, Señor, de la esperanza venidera, Señor. Gracias, mi Rey, que tu palabra sea eficaz en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos en Salmos 119, ¿no? Estamos leyendo ese salmo. Amén. El verso 73. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tus manos me hicieron, me formaron. Hazme entender y aprender de tus mandamientos. Los que te teman me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te teman,
y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Amén, hermanos. Qué bonito es la palabra del Señor, ¿no? Hemos hablado mucho de esto y ya seguimos porque hay mucho de hablar todavía de ese tema de la palabra de Dios, ¿no? La importancia de la palabra, así de aprender la palabra de Dios, de aplicarlo a nuestras vidas, lo que Dios nos da de entender la importancia, lo más importante, el libro más importante, el libro que ya así nos va a ayudar aún más de todo lo demás, es la palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Hemos visto varias cosas. Vamos en el libro de 2 Corintios. Algunos miran esta palabra como un tesoro, como algo donde puede escarbar para buscar y ver bendiciones. Y es cierto, la palabra de Dios es un libro de bendiciones para nosotros, donde podemos encontrar las promesas de Dios para nosotros, donde la luz así se ilumina en la oscuridad para nosotros, hermanos, y ver aún la gloria de Dios revelado hacia nosotros. Amén. Esa es la palabra de Dios, en que nosotros aprendemos quién es Dios, en realidad así nuestro Padre Celestial revelado a sus hijos. Amén. Y es desde Génesis a Apocalipsis. Hermanos, uno tiene diferentes libros de diferentes épocas en las historias, las profecías, la manera en que Dios trató con el hombre desde el principio hasta el último. Amén. Y entonces nosotros tenemos esa revelación, hermanos, aquí podemos ver así del pasado y ver las profecías, podemos leer en diferentes lugares en el Nuevo Testamento y ver así cómo Dios va a tratar con el hombre y cómo va a ver las situaciones. Dios no nos ha dejado, hermanos, en oscuridades, amén. Dios no nos ha dejado sin entendimiento en realidad de las cosas. Hermanos, gracias a Dios que nosotros podemos entender, hermanos, así los tiempos en que vivimos y en realidad entender que Dios ha dicho estas cosas. Amén. No me sorprendo, hermanos, en cómo vive el mundo, porque el mundo va mal en peor. Como dice la palabra, está en el asiento, está en las piernas del maligno, hermanos. Amén. Entonces, no podemos ya, ¿por qué vamos a estar sorprendidos en la maldad de la gente en el mundo y la manera en que quieren meter más y más profundo en el pecado? Porque es en realidad lo que quieren hacer. Ese es el mundo y el Señor nos ha dicho estas cosas. En los últimos días así va a haber cosas tremendas y aún, hermanos, no hemos visto todo lo que va a suceder. Amén. Pues todo esto ya es señales, hermanos, del fin, ya de la venida de Cristo en realidad. Y gracias a Dios que no nos tenemos que ser ignorantes de las cosas. Amén. Si uno es ignorante de las cosas, entonces, ¿qué pasa? Ya nosotros ya nos ponemos así muy preocupados, muy así atemorizados por los tiempos en realidad. Amén. Todos ya solo esta semana ya estaban hablando de la tercera guerra mundial, una guerra nuclear tal vez, con Rusia y Ucrania y todo eso. Ahí uno dice, bueno, es allá en Europa. No, hermanos, como la plaga que ya vino de China, ya ese también puede involucrar el mundo en completo, en un instante en realidad, hermanos. ¿Entiende? Afecta el mundo. Pues
uno sabe que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces nosotros nos preocupamos, hermanos. ¿Qué está pasando ya con los rusos y los de Ucrania y de Alemania y de Europa y todo eso? Dios está en control de todas las cosas. Amén. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos en estas cosas. ¿Por qué? Porque no somos ignorantes, hermanos. Amén. Pero uno que es, como decirlo, ignorante de las cosas que está escrito en la palabra de Dios, se va a afligir en realidad de esas penas y esas cosas que está anunciando en el mundo, ya mirando así las plagas y mirando ya la maldad, mirando la violencia que hay en el mundo, ya la gente va preocupándose en todo esto. Nosotros no somos ignorantes, hermanos. Amén. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la palabra de Dios para que nosotros no tenemos que andar en esos terrores, hermanos. Amén. Qué bonito es. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es palabra bendición para nosotros. Es para darnos luz en las oscuridades, hermanos, y de revelar así la gloria de Dios, así sobre así nuestras vidas y aún de nosotros, que nosotros podemos ver la gloria de Dios. Amén. Pero nosotros, hermanos, miremos la palabra y nosotros, ¿cómo podemos entender en realidad? Es bendición para nosotros, pero también la palabra de Dios aún mismo dice que hay también una maldición en la palabra de Dios. Es la maldición de la ley en realidad, ¿no? Aquí en el Deuteronomio, ya vamos a leer aquí, pero Deuteronomio, qué bonito que puedo decir esa palabra ya más o menos, ¿no? Deuteronomio, ¿no? Ya, antes ya me costaba ya como decir eso. Amén. Capítulo 30. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Amén. Quietecitos, ya bien buen estudiantes, ¿no? Escuchando. Amén. Pero hay que hacer un poco de bulla ya para entender que ya están conmigo. Amén. No dormidos, no, somos despiertos, así, amén. Deuteronomio capítulo 30. En verso 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Es la palabra de Dios. Entonces, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué está cerca? Porque muy cerca está de ti la palabra. Entonces, ¿qué dice? Yo he puesto delante de ti vida y el bien, y la muerte y el mal. Porque en realidad, hermanos, la palabra de Dios puede ser vida y bien, o también puede ser muerte y mal. ¿Entiende? Porque es una maldición, hermanos, en la ley. Ya nosotros sabemos, hermanos, que la maldición de la ley, que es en realidad, hermanos, yo lo he dicho antes, y eso es algo tal vez simple para decirlo, pero es como de realizar que nosotros no podemos cumplir la ley. Es como ustedes conocen, yo he dicho, yo he usado ese ejemplo. Ustedes conocen el Pac-Man, ese juego de video con la chibolita de María, guaca, 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 ya comienza a comer todas las cosas, ¿no? ¿Me entienden, no? Y que va ya de un ciclo ya y otro y otro y otro. Pero así, temprano o tarde, se va a perder en ese juego. Porque va más rápido, más rápido, más rápido, y uno ya después ya no se puede ganar. No hay fin en que puede ganar, hermanos. ¿Entiende?
O se puede tener un récord si quiere en cuanto ya ha jugado, pero siempre pierda. Y esa es la ley. La ley, no podemos ganar la ley, no podemos cumplir la ley, no podemos en realidad así hacer o aún prepararnos para que podamos, hermanos, cumplir todo lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque no somos perfectos en realidad. Amén. No somos perfectos. Entonces, nosotros miremos, hermanos, esto. Él ha puesto delante de nosotros, bueno, delante de los israelitas, la vida y el bien y la muerte y el mal, ¿no? Y aún nosotros también podemos decir que Dios pone delante del hombre el bien y la vida y el mal y la muerte. Y es en realidad proclamado la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. ¿Cómo puede ser vida y también muerte? ¿Cómo puede ser que esta bendición que tenemos nosotros puede ser convertido en una maldición? Como decirlo, fluir, un río de agua, de vida. Y también puede ser un vaso de muerte a los que lo toman. ¿Cómo puede ser eso? Aquí en Corintios, 2 Corintios, ya regresamos ahí. Amén. Pablo nos habla de lo mismo. Capítulo 3. Verso 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Amén. La letra mata, pero el espíritu da vida. Amén. ¿Y qué significa eso, hermanos? La letra, la palabra mata en realidad. ¿Cómo es que ya la palabra de Dios mate? Bueno, nosotros podemos leer un poco, hermanos, en Romanos capítulo 7. Amén. Vamos en el Romanos 7. ¿Cómo puede ser que la Biblia así puede matar? Que puede ser una carta de muerte en realidad. Pero el apóstol ya escribe aquí, hermanos, en este libro, en este Romanos capítulo 7. ¿Qué diremos pues? En el verso 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaréis o codiciarás. Mas el pecado, tomando a caución por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿no? Entonces, sin la ley, uno vive como quiera y no tiene convicciones de nada en realidad. Tal vez la conciencia le ayuda un poco, pero que si a nadie dice que esto es bueno, eso es malo, que no conoce. Entonces, ¿qué es lo correcto y lo que incorrecto? La ley nosotros sabemos, hermanos, es perfecta. La ley es santo, es bueno la ley. La palabra de Dios, cuando hablamos de esto, hermano, no es solo la ley. Cuando hablamos de la ley, no estamos hablando, aunque tal vez Pablo habla de la ley de Moisés, pero nosotros entendemos la ley o es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Las instrucciones que Dios nos ha dado a nosotros son perfectos, son buenos, son santos. Y en realidad, hermanos, siendo tan bueno y perfecto, revela, hermanos,
la oscuridad que hay en nuestros corazones. ¿Entiende? Me dice que no hay que codiciar. Así dice aquí, ¿no? Es malo. Pero también, hermanos, no solamente que me dice eso, pero revela en mí que en mi corazón hay un codicia profundo que desea cosas que no tengo que desear. ¿Entiende? Lo más que puedo entender que la ley o aún la palabra de Dios es bueno y cuán justo es, hermanos, más en realidad miremos la profundidad del pecado y el efecto que tiene sobre nuestras vidas. ¿Entiende? Por eso tal vez ya no nos gusta mucho leer la palabra y tenerlo metido en nuestros corazones. ¿Me entiende? Porque no queremos ver la gran diferencia de nuestras vidas. Hay personas que va todo el año y no lea ni un capítulo de la palabra de Dios. Lo único que escuche es cuando llega a escuchar un mensaje o una predicación o algo, una enseñanza. Ahí se escucha un poco de la palabra de Dios. Pero hay personas que ni abren la palabra de Dios por un año, ni lo lea. ¿Por qué? Tal vez porque no quieren sentir la convicción que trae la palabra sobre nuestras vidas. ¿Me entiende, hermanos? Aún más que miro hacia la profundidad del pecado, y aún, hermanos, que yo me quedo ahí bajo el juicio de Dios, condenado delante de nuestro Dios, hermanos. ¿Qué dice aquí? Más el pecado, tomando en el verso 8, tomando a caución por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ya estaba deshecho en realidad. Ahora ya sé que lo que estoy haciendo es malo. No es bueno, no es correcto delante de Dios. Ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Porque así, hermanos, fue en el huerto, no era así en realidad, hermanos. ¿Entiende? Dios dijo, no comes de este árbol. Pero ¿qué en realidad despertó en el corazón de Adán y Eva? La duda. Que ¿por qué no puedo comer de ese árbol? Y después ya codiciarlo. ¿Entiende? Porque así fue. Cuando miraba ya el serpiente, le dijo a Eva, ya mira ¿qué? Y ella vio que era bueno, era bonito, era algo para codiciar. ¿Ah? Y eso es lo que pasó allá en el huerto. Y cuando comieron, no puedo no puedo ya guardar la ley. No puedo llegar hacia ese nivel, hermanos. Realizando que no puedo llegar a un nivel que Dios demanda en realidad. Ese pecado en mí, esa maldad, esa idea que ya fue despertado en mí por el mandamiento.
hermanos, me hace hacer excusas en realidad. Bueno, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que somos débiles. Dios me acepta como soy. ¿Y qué pasa? Me va, hermanos, alejando, me va haciendo alejar más y más de mi Dios, en realidad. Más y más me alejo de ese recurso de vida, solo, hermanos, para experimentar una muerte perpetua en mi vida por el pecado. ¿Y por qué? Porque el mandamiento era algo para demostrar y a mostrarme así el poder y la maldad del pecado en mi vida. Wow. Aleluya. Pensé que ya se murió esta batería. Amén. ¿Entienden, hermanos? Entonces nosotros entendemos esto, no somos buenos, somos en realidad pecaminosos, hermanos, somos pecadores delante de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña estas cosas. La letra de la ley mata. Dice aquí, hermanos, de manera que la ley a verdad es santa en el verso 12 y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminosa. Más y más. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago por la influencia del pecado. ¿Me entiende? Pero ¿cómo fue ese despierto? Ese despertamiento al pecado era por la ley, por el mandato del Señor, hermanos. Amén. Nosotros entendemos todo esto, hermanos. No pudiéramos entender que es pecaminoso y que es mal y que es aborrecido de Dios si no leemos la palabra de Dios y no entendemos lo que dice Él, hermanos, en su palabra. Pero hermanos, así nos entendemos entonces. Cuando uno entiende lo que dice el Señor, comienza a realizar esa maldad y así como Pablo así dice aquí, miserable de mí en el verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar? Hermanos, es una manera en que la letra en realidad produce la muerte, hermanos, sea en uno. Y aún, hermanos, en esta manera tal vez así es bueno para que nosotros entendemos dónde estamos delante de Dios y podemos arrepentir de nuestros pecados. Y aún esa es la idea en realidad que Dios así nos da esa ley. La ley es un maestro para nosotros, para que podamos entender qué es el pecado y qué es la maldad y qué, como decirlo, demanda Dios de nosotros y cómo nosotros así podemos llegar a ese nivel, sino por la gracia de Dios y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno es entonces cuando produce la muerte en mí. Pero hay otra cosa. También, hermanos, hay algo que está tal vez corriendo en el mundo, en la iglesia,
hay otra manera que es un poco más suavecito tal vez, pero más problemático. Y es cuando nosotros como hijos de Dios lea la palabra y lo recibimos la palabra como una mantra, decirlo, una superstición, aún decirlo solo de labios, proclamamos la palabra de Dios y vivimos en maneras opuestos a la palabra. Nosotros así solamente decimos, así como dice el Señor hacia los hijos de Israel, me honras con tus labios, pero tu corazón está muy lejos de mí. ¿Me entiende? Entonces nosotros usamos la palabra de Dios, así leemos la palabra como una palabra para que nosotros podamos ser bendecidos en realidad. Así nosotros, hermanos, miremos esa idea. Y yo no estoy hablando en contra de declarar o aún proclamar las promesas del Señor, pero hay personas que usan la palabra de Dios y proclaman la palabra, proclaman así las promesas. Y es ¿por qué? Porque ellos están solamente buscando bendiciones o están así usándolo como como decirlo, dicho, un mantra para que ya se trae una gran bendición sobre sus vidas. Es algo en realidad, un ejercicio exterior de religión, una obligación en realidad de nuestras vidas. Y nosotros miremos esto, hermanos, hoy día. Dicen, yo hago esto, yo cumplo porque soy un cristiano. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios porque soy un hijo de Dios. Y la obligación así pone una sombra sobre la realidad, hermanos, de la palabra en nuestras vidas. En realidad no es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Cuando leemos la palabra en el Apocalipsis, el Señor le dio 7 cartas, 7 iglesias. Y uno dice, bueno, la iglesia en Éfeso era bueno, luchador, ya haciendo buenas cosas, pero perdió su primer amor, hermanos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo las cosas como una obligación delante de Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando ya miremos la palabra de Dios como obligación, como algo, carta escrita, unas leyes que tenemos que cumplir? Hemos visto y nos conocemos, hermanos, así antes más que ahora, así ese tipo de personas que es muy legalista, ¿no? Que hablan de las cosas de Dios, que son así leyes, así extremos, que tiene que cumplirlo, tiene que hacerlo, porque es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué pasa? Comienza a matar en realidad en nosotros el amor, es la paciencia, así los dones de Dios. El fruto, mira, somos como un jardín, ¿no? Dice la palabra, ya el Espíritu quiere producir en nosotros el fruto, hermanos, de ese amor, de paz, de gozo, de benignidad, de todas estas cosas, ¿no? Son ese fruto del Espíritu de Dios en nosotros, como un jardín, hermano. Yo le digo, hermanos, si es un espíritu del legalismo, va a comenzar a matar todas esas cosas en su vida. ¿Por qué? Porque la letra mata. ¿Entiende? La letra mata. La iglesia en Éfeso estaban haciendo todas las cosas bien, pero en realidad equivocados sus razones, hermanos. Y podemos ver, hermanos, las otras iglesias. Hay por lo mínimo, hay 5, tal vez 6 allá en de esos 7, que en realidad todos estaban en una forma u otra, en la misma forma,
en esa misma situación, hermanos, cumpliendo con razones diferentes como una religión externo. ¿Entiende? Tomando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, sea leyendo o proclamando la palabra de Dios, hermanos. Mentalmente, aún en nuestra mente, nuestros pensamientos, y aún vivir, hermanos, en una manera que la palabra no está influenciando las decisiones o las acciones de nuestras vidas, es algo equivocado, hermanos. Eso no va a producir vida en nosotros. Eso va a producir muerte. ¿Entiende? Tal vez por esto ya la iglesia moderna de hoy está algo impotente. Hay mucha palabra predicada. Hay mucha palabra que aún está proclamada en todo el mundo, hermanos. Aquí en los Estados Unidos, iglesias en el Bronx, donde no hay esquina, hay iglesia. ¿Entiende? En todos lugares hay iglesias. Nosotros así a veces ya hacemos cultos y comenzamos a tratar a animar a la gente en una manera para que se experimenta algo emocional, hermanos, en sus vidas, y lo llamamos la unción. La unción del Espíritu de Dios. Y después, ¿qué hace? Cuando ya la gente sale de su culto, llegan a sus casas, comienzan a pelear con su pareja, a maltratar a sus hijos. ¿Qué hizo eso? Nada, en realidad. Algo externo deja a la gente frustrada, desanimado en realidad. Es muerte, hermanos. Y aún la gente va buscando otro momento en que pueden sentir así esa alegría, porque en su vida diaria no lo experimentan. Esa no es la forma que Dios quiere que nosotros vivimos. ¿Entiende, hermanos? Pero causa la muerte en nosotros, como un drogadicto ya buscando su momento, hermanos. Qué bonito, qué tremendo, no bonito, qué triste es en realidad esa idea y ese, como decirlo, deseo en la vida. Ahí no hay satisfacción, no hay un gusto en la vida de estas cosas, como de comer ya su pastelito ya, y después la culpa y aún el sentir de no tenía que comerlo. ¿Entiende, hermanos? Es un gusto por un momento. Mire, hermanos, ¿no dice la palabra que el pecado hay un gozo por un momento en el pecado? También lastimadamente, hermanos, la iglesia a veces busca los momentos y usa la palabra de Dios por eso. Y por esto ya a veces ya nosotros no sentimos, hermanos, ese gusto de vida, no experimentamos lo que Dios dijo, como Cristo dijo, que yo he venido para darle vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque tenemos la letra de la ley en nuestras vidas. La letra mata. Mira, no es que es un mensaje de muerte. Nosotros sabemos que la letra de Dios, hermanos, no fue dado a matarnos a nosotros. Más que todo ya el espíritu de la letra, ese es que nos da vida, hermanos. Amén.
La letra de Dios, ese libro divino, hermanos, no es para que nosotros seamos matados. En realidad, ese es para darnos vida. Dios nos ha entregado esta palabra para que nuestras vidas, nuestras seres, así que Dios nos ha dado que sea experimentando la vida divina en nuestras almas, nuestros corazones, hermanos. Él quiere que nosotros entendemos que sí, la letra mata, pero el espíritu de la letra, el espíritu de la ley nos da vida, hermanos. Nos da ese aliento, nos da ese ánimo en nuestras vidas. El espíritu de la ley. Amén. Mire que dice Santiago. Santiago, hermanos, dice en el capítulo 1 que hay que recibir así con mansedumbre la palabra de Dios injertado en nosotros, que nos puede salvar nuestras almas. Amén. Esa es la palabra que puede, pero injertado en nosotros, hermanos. Recibir esa palabra de Dios. El profeta, hermanos, en Jeremías capítulo 31. Búsquelo si quiere. En el verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Qué tremendo eso. Más dice que yo no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué tremendo eso, hermanos. Amén. Hebreos capítulo 10. El verso 15. Dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que yo haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribirás, o la escribiré. Amén. Él lo va a poner en nuestras vidas. Él se va a meter dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones. La palabra de Dios, como Hebreo dice, hermanos, es viva, es vida para nosotros, es poder, es viva, eficaz, es como espada de dos filos que divide y penetra, hermanos, dentro de nosotros. Hermanos, es como que ya hemos hablado de esto, hermanos, hacia antes. La palabra como semilla implantada en nuestros corazones. Y va así regando y va creciendo en nosotros hasta que la raíz se penetra todo, parte de nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que la palabra de Dios se ha absorbido en nosotros y que nosotros podemos, hermanos, realizar esa influencia de la palabra en nuestras vidas. No es letra para proclamar, es pan de vida para comer, hermanos. ¿Qué dice la palabra? El hombre no vivirá por pan solamente, mas por cada palabra que sale de la boca de Dios. Es maná del cielo, hermanos. Uno dice, bueno, el maná del cielo ya cayó con los israelitas. No, hermanos, es el maná del cielo. Es la palabra de Dios para nosotros. Es vida.
a nosotros, hermanos. Amén. Es cuando lo recibimos, cuando ya está injertado en nosotros, hermanos, cuando ya así está ya afectando nuestros corazones, cuando Dios escribe su ley en mi corazón. Yo no necesito andar pensando qué tengo que hacer. Si ya tengo la ley escrita en mi corazón, va a dirigir a mis pasos, va a dirigir mis pensamientos, va a dirigir a mis actitudes. ¿Por qué uno dice, tengo tanta dificultad ya con esas cosas que no tengo que hacer? Pues es porque ya tiene que dejar que la palabra sea implantada en nuestra mente, hermanos. ¿Entiende? Si quiere ya tener victoria en su vida, si estás peleando, estás luchando con algo que ya no puede resistir en una manera u otra, ya sea diferentes actitudes, diferentes pensamientos o acciones, deja que la palabra de Dios sea implantada en su mente, en su corazón, y que sea absorbido en nosotros, hermanos, para que sea creciendo y ya penetrando a todas nuestras vidas. Hermanos, en el momento, el Espíritu de Dios va a traer a memoria la palabra de Dios y va a tener fuerza para resistir en el día malo, porque tenemos vida, porque es el Espíritu de la ley que está escrito en nosotros, hermanos. Esa es la idea. Yo le mencioné, hermanos, ya antes. Algunos dicen, bueno, yo tengo que obedecer porque soy un cristiano. Esa no es la manera correcta para pensar, hermanos. En realidad yo soy un cristiano, entonces voy a obedecer. Yo soy un hijo de Dios, entonces voy a escuchar la voz de mi Padre. Amén. ¿Entiende, hermanos? No es una obligación, más es un nacimiento de mi corazón. Es algo que nace de mi vida. Es algo que ya así está producido, mis pensamientos transformados por la palabra de Dios, hermanos. Voy a obedecer sus mandamientos. Porque una obediencia real y legítima, hermanos, está nacido del corazón, donde la palabra de Dios está escrito en mi vida. Entonces ya el espíritu de la palabra puede traer luz a mis ojos de entendimiento, puede darme fuerza en mi espíritu, hermanos. Entonces ya las fuerzas externas que nos puede condenar hacia la muerte, esa es letra que mata ahora, ha sido ofrecido a nosotros como un espíritu que va dentro de nuestras vidas, espíritu de vida, para transformar hacia nosotros a la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. La palabra debe ser adentro de mi corazón. No es obligación, no es maná del cielo, es el Espíritu que ya mora en nosotros y va produciendo en nosotros ese fruto de justicia, ese poder espiritual para vivir como un hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey, por tus bendiciones, Señor, por tu palabra. Señor, tenemos Biblias, un lado, otro lado en nuestras casas. Qué bonito es tener acceso a tu palabra. Pero la palabra ya sentado en una mesa no es nada. Y aún, Señor, la palabra proclamada sea de nuestras bocas. La letra mata. Danos, Señor, el espíritu de la ley. Danos el espíritu de vida por tu palabra, Señor.
Escríbelo en nuestros corazones. Implántelo en nuestras mentes para que nosotros podamos agradecer y vivir, Señor, en la manera agradable delante de ti, Señor. Gracias, mi Rey. Bendice, Señor, mis hermanos. Que tu palabra sea viva y eficaz cada día. Gracias, papá. Alabado sea tu nombre. Amén, hermanos. No se olvide ya el